11 de abril, no me equivoqué, de 2019. Ayer tocamos un tema, ayer y antier hablamos del tema de la identidad. Al principio hablamos de la identidad en la creación, de cuando Dios le infunde el diseño original al hombre. Y ayer tocamos un tema de la identidad que recobramos o que adquirimos cuando reconocemos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ciertamente Jesús tenía su identidad clara. Él, cuando le pregunta a sus discípulos, tiene que ver más allá de que le afirmen la identidad, su propia identidad, es si ellos habían tenido la revelación de quién era Jesús y qué significaba para ellos y qué significaría para la humanidad. Pero hablemos un poco sigamos hablando de la identidad. Fíjense que nosotros siempre hemos visto en Lucas 4, cuando les doy algún versículo o algún capítulo bíblico, es bueno que lo lean después que vean el video. Ese capítulo siempre lo hemos visto como las tentaciones. Es el episodio en que Jesús está en el desierto y el demonio en el día 40 va a tentarlo. Hemos visto cómo el demonio le hace la primera tentación con respecto a la comida. Tenía 40 días de ayuno. Luego lo tienta con el poder. La segunda tentación tiene que ver con que él mismo rete a Dios, que él mismo Jesús tente a Dios. Y el tercero con el poder. Y siempre nos hemos enfocado en esas tentaciones de esa forma, en ese escrito bíblico, de esa forma, las tentaciones. Y no está mal, porque ciertamente el autor, inspirado por el Espíritu Santo, quiso afirmar allí y quiso mostrarnos lo que significaban las tentaciones y la forma en que nosotros, a través de la palabra, podíamos combatir las tentaciones. Pero allí hay un secreto muy bien guardado que tiene que ver también con la identidad de Jesús. Porque fíjense que en la primera tentación el demonio le dice: si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Jesús le responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la segunda tentación no le dice si tú eres, pero le dice escrito está, lo que lo que revela que el demonio conoce perfectamente la palabra y también sabía que Jesús la conocía, porque sabe que es el Hijo de Dios. Le dice escrito está que a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece con piedra alguna, y lo invita a que se lance de lo más alto del templo. Y el Señor le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. En la tercera tentación, nuevamente le dice, si eres el Hijo del Hombre, si tú eres el Hijo de Dios, Jesús se autodefinía como el Hijo del Hombre, inclínate ante mí, yo te daré todos estos reinos, porque le está mostrando al mundo entero. Y Jesús le dice, apártate de mí. Fíjense que la tentación principal, además de estas tres, es la identidad. Es querer hacer dudar a Jesús de su identidad. Pero Jesús estaba claro en su identidad de Hijo de Dios. Conocía su identidad, conocía su propósito, sabía a lo que había sido llamado. Entonces Jesús claramente le da una respuesta amparada en la palabra de Dios, y por eso es que es importantísimo que conozcamos la Biblia. Y segundo, sabe cuál es su identidad. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Nosotros debemos tener clara nuestra identidad de hombres, de sacerdotes, de hijos de Dios, para que cuando venga la tentación tengamos las herramientas necesarias para ir en contra de ella. Y esto no quiere decir que seamos perfectos, amigos míos, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con que no hayamos cometido errores, no tiene que ver con eso. Tiene que ver en que pongamos los ojos en Jesús, en que lo reconozcamos como Señor, en que conozcamos cuál es nuestra identidad en Él, cuál es nuestro destino profético, para qué hemos sido llamados. Y con fundamento en eso podamos ir en contra de las tentaciones. Por supuesto que vamos a caer. Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Nosotros sí, por eso su misericordia nos alcanza. Él sabe que nuestra naturaleza es pecadora. Pero debemos ir combatiendo día a día las tentaciones y caer en la menor cantidad posible, para que de verdad nuestra identidad sea reafirmada y lo que hagamos a partir de ese punto sea diferente. No tiene que ver con que vamos a hacer cosas extraordinarias, que por supuesto la podemos hacer, sino que poco a poco ir formando el carácter de Cristo en nuestras vidas. De eso se trata todo esto. Formar el carácter de Cristo para que seamos verdaderamente unos hombres de valor. Saludos y bendiciones para todos.